acciones para lograr una cultura. Porque hay que entender que no se trata solo de un cambio operacional, sino un cambio que va a impactar en la cultura. Por eso yo digo que es el área que quizás menos trabajada. Si quieres involucrarte en sistemas de gestión, necesariamente tienes que ir a darle una mirada a modelos que te ayuden a gestionar por procesos. Porque antes la gente valoraba el tema de la formación presencial. Después de la pandemia se impuso la virtualidad. La virtualidad hace que se pierda un elemento que para mí es importante en la formación, que es el contacto. Un consultor que ahora mismo no sepa y no esté utilizando ChatGPT, Gemini u otras herramientas, ya se quedó atrás. En el tema del emprendimiento. Es como tú bien dices, o sea, no se requiere tener una estructura compleja, sino hacer pocas cosas, pero que esas pocas cosas hacerlas de manera brillante. Isoteca es el punto de encuentro de todos los profesionales de los sistemas de gestión en LATAM. En cada episodio, converso con auditores, consultores y otros expertos en normas, certificaciones ISO y herramientas de gestión empresarial que te ayudarán a elevar tu nivel profesional. Liber, bienvenido al podcast Isoteca. Qué gusto tenerte aquí conectado desde República Dominicana, exactamente de Santo Domingo. ¿Cómo te sientes hoy? Rodolfo, excelente, excelente. Gracias primero por la invitación. Para mí es un placer este espacio para poder compartir experiencia y sobre todo para tu audiencia. Así que estamos a la orden. Muy bien, Liber. Empezaremos con una pregunta que ya es característica aquí del podcast, porque sé que tú ya tienes varios años involucrado con los sistemas de gestión, haciendo consultoría, también haciendo docencia, e incluso ya con tu propia empresa de consultoría por buen tiempo allá en República Dominicana. Pero quería preguntarte, ¿cómo así llegaste a este maravilloso mundo de los sistemas de gestión? Bueno, yo creo que yo siempre explico que fue por accidente realmente. Fue sumamente por accidente. Yo terminaba, a diferencia de quizás de muchos consultores que agotan una experiencia trabajando en distintas empresas, o sea, a mí pasó todo lo contrario. O sea, mi primera experiencia fue una empresa de consultoría realmente. O sea, estaban buscando personas para poder transferir como digitador solamente. Yo era una persona recién graduada. Duré 6 meses haciendo este trabajo de redacción, básicamente. Lo que yo hacía básicamente es que los trabajos que hacían los consultores a mano los pasaba en limpio. Dio la casualidad de que por alguna razón un consultor se enfermó y eso iba a poner en juego un proyecto de consultoría y yo hablé directamente con el director de la firma para que me diera la oportunidad porque de manera muy sutil yo me estaba también formando y tenía mucha curiosidad sobre el trabajo y esa persona decidió darme una experiencia y el resto es historia. Hice ese proyecto, primer proyecto de consultoría, siempre con el apoyo de otros consultores ya más experimentados. Ya luego luego en un futuro se me dio la oportunidad en otros proyectos, se fueron sumando proyectos, luego vi una oportunidad en otra firma de consultoría, pasé a otra firma de consultoría. Entonces esa segunda empresa de consultoría sí representó para mí una experiencia porque de alguna manera me dieron mayor nivel de libertad. Y de hecho recuerdo que esa firma de consultoría, un momento, esa firma de consultoría tenía en ese entonces un acuerdo con el Tecnológico de Monterrey, de México, que en ese entonces estaba rankeada la mejor escuela de negocios del mundo, el número 8. Y una de mis funciones también era coordinar todos los programas internacionales del Tecnológico de Monterrey en Santo Domingo. Imagínate esa experiencia de uno tener esa interacción con consultores de alto nivel, porque de hecho poca gente sabe que cuando el Tecnológico hace su entrenamiento fuera de México, de hecho tiene mayor calidad, porque quienes contratan el Tecnológico son consultores experimentados, porque la imagen del Tecnológico está en juego. Entonces, eso me permitió tener un contacto directo con esos consultores y ahí visualicé que podría ser en un momento dado donde no era tan normal emprender, vi la oportunidad de que podía dedicarme como profesión ya el trabajar en el área de consultoría. Entonces, ya luego paso a trabajar de manera como gerente de proyectos especiales en una gran empresa de telecomunicación. Ya en un momento dado decidí que había agotado toda mi experiencia y extrañaba siempre volver a trabajar en el tema de la consultoría, porque la consultoría son proyecto a proyecto y cada experiencia es todo un aprendizaje nuevo. Entonces, en el 2008 justamente fundo Quality Point
una empresa que se dedica a la implementación de sistemas de gestión, pero sobre todo más amplio. O sea, trabajamos el tema de BPM, sistema de medición a través de KPI y todo lo que tiene que ver con el área de desarrollo organizacional. O sea, Quality Point no solamente se conoce en nuestro país como una firma exclusiva para sistemas de gestión, sino que tiene de hecho una perspectiva mucho más amplia para poder abordar otras intervenciones que son, que son también necesarias, como el tema de planificación estratégica, la implantación de BPM. Y ya justamente tenemos en este mes cumplimos ya 17 años ya como empresa. Hemos tenido, ya tenemos en República Dominicana un posicionamiento muy sólido. Trabajamos con, inclusive, trabajamos con sectores completos, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, el sector financiero completo, hemos dado de alguna manera servicio, ya sea de consultoría, de capacitación o de auditoría. Y esa ha sido básicamente, de manera resumida, eh, nuestra experiencia en el mundo de la consultoría. Coincido contigo en que, de hecho, cuando uno se involucra en estas actividades de consultoría, es difícil que pueda llegar a aburrirse, ¿no? Porque como tú bien lo has dicho, o sea, vas de proyecto en proyecto y a veces hasta puedes iniciar más de un proyecto a la vez. Y por un lado puedes estar viendo pues un sector, no sé, como el de construcción y hacia el otro lado viendo un proyecto de repente relacionado a salud, ¿no? Que podrían ser muy distantes, pero eso es lo que justamente hace que la percepción de un consultor pueda ser mayor de repente a la de un profesional que está dedicado solo a una industria por mucho tiempo. Es una de las cosas que más valoro de la consultoría y de hecho lo he comentado aquí, que hay pocos roles o pocas profesiones que te dan esa oportunidad. Entonces eso hay que valorarlo dentro de esta profesión que hemos elegido de hacer consultoría y más con sistemas de gestión, porque claro, hay otros servicios de consultoría orientados a otras necesidades de las empresas, pero los sistemas de gestión, si es que se abordan de manera correcta, sí tienen relación directa con la estrategia del negocio. Claro. Eso implica que tú como consultor tengas que ver el negocio desde donde lo ve la alta dirección. Por lo menos en teoría eso debería pasar. Y digo en teoría porque ya me debes estar entendiendo por ahí, por tu experiencia, de que hay ocasiones en las que eso no pasa, lamentablemente, ¿no? Y creo que en esta conversación podremos ir abordando eso. Pero, Liber, con los años que ya tienes acumulados de experiencia haciendo consultoría y dirigiendo tu propia empresa desde el 2008, Quality Point, me gustaría ver cuál es tu enfoque como consultor. Mira, yo por ahí he ido percibiendo que, por decirlo así, hay dos estilos para poder abordar un proyecto de consultoría, un proyecto de implementación de, tomemos por ejemplo ISO 9001, que sabemos que es el estándar más conocido a nivel mundial. Hay algunos que dicen, oye, yo voy a implementar mirando primero la norma. Entonces me concentro en los debes, ¿no? O sea, debe, debe, debe. Y entonces digo, ah, ya, en el 4 tengo este debe, y entonces, ¿cómo lo voy a hacer funcionar en esta organización? Entonces siguen avanzando por los debes. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, su horizonte está marcado primero por la norma, después por la empresa. Pero he visto también otro estilo de aquellos que dicen, no, yo voy primero hacia los procesos de la empresa. Es decir, yo quiero conocer cómo funciona esta empresa, quiero entender cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, cómo están avanzando hoy en día, qué están midiendo, qué no están midiendo, qué les funciona, qué no les funciona, y después traigo los debe, ¿no? Después traigo la norma para ver cómo los va a ayudar dentro de esta realidad que tiene. Creo que las dos posturas pueden ser válidas, a cada uno le ha resultado, pero desde tu experiencia, ¿cómo abordas un proyecto de implementación? Mira, yo de hecho no sigo siempre ciertos patrones realmente. Eh, de hecho, en Quality Point nosotros tenemos cosas que son a veces muy propias, muy únicas, pero lo hacemos simplemente con el objetivo del compromiso de garantizar de que cada intervención de consultoría genera un impacto, genera un resultado. Entonces, una de las cosas que sobre lo que tú comentas que nosotros hacemos básicamente es condicionar la consultoría. O sea, ninguna consultoría nosotros iniciamos y tener una reunión de manera personal con el dueño del negocio, con la máxima autoridad. Nosotros tenemos lo que nosotros internamente llamamos dos tipos de contratos. Un contrato monetario, que es lo que hay que hacer con los presupuestos, pero también nosotros tenemos lo que se llama un contrato psicológico,
lo que la empresa debe aportar en función de su involucramiento, de su nivel de compromiso. Entonces, en esa reunión generalmente yo lo que hago es explorar la verdadera razón por la cual el dueño del negocio decide certificarse. Ah, no, mira, Liber, lo que me interesa es, necesito la certificación porque tengo un proveedor que me lo está exigiendo como un requisito para seguir haciendo un negocio. Es una razón muy frecuente. O mira, necesito la certificación para lograr una mejor excelencia operativa o lograr un mejor desempeño y coordinación interna. Porque no siempre, hay que ser honesto, no siempre el interés de la alta dirección gira en torno a la excelencia operativa, a lograr resultados. Muchas veces, a veces tienen interés simplemente de lo que uno llama el looking good, de lucir bien, de una certificación para lucir bien. Entonces, en función de cómo se realiza esa reunión, entonces uno de alguna manera decide articular, en caso de aprobarse, ¿verdad? La propuesta, articular el proyecto. Entonces, generalmente nosotros hacemos lo que es la prioridad, o sea, generalmente identificamos los grandes, bueno, es que también depende, o sea, una de las cosas que también nosotros le proponemos al negocio es el tema de BPM, o sea, establecer una implementación integral entre lo mejor de ambos mundos, o sea, lo mejor del tema del cumplimiento que te da la ISO 9000, lo cual genera todo posteriormente en función de la gestión, un mejoramiento continuo, pero hay empresas que nosotros le proponemos un modelo alineado al tema de BPM. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa en muchos sistemas de gestión? Que hay una desconexión entre el tema operativo y el tema estratégico. Entonces, uno de los plots que tiene BPM y que le apoya, recuerda que la ISO tiene esa compatibilidad de poder integrarse a otro modelo de gestión. Entonces, una de las cosas que tiene el BPM es que permite de alguna manera. Primero, tienen un enfoque de proceso distinto al tema de ISO, porque cuando uno ve los requisitos en ISO 9000 son requisitos a la luz de las mejores prácticas, son muy mínimos de alguna manera. O sea, lo que te da el BPM es el definir los procesos de extremo a extremo, no de manera fraccionada, no por áreas departamentales, sino desde que se origine el requerimiento hasta que el proceso finalice. Entonces, eso es un aporte que te da el tema de BPM, sobre todo también el tema de las tecnologías, para el tema de la agilidad, lograr mayor nivel de accesibilidad en el servicio. Entonces, no tengo como, por ejemplo, no tengo una regla general, sino que todo va a depender de ese levantamiento que se realice a la alta dirección, y en función, entonces, hacemos una propuesta y luego definimos esos niveles de prioridad. Entonces, si es para fines de cumplimiento, uno sabe obviamente que el trabajo es menor, pero si es para lograr que los procesos verdaderamente tengan un impacto al tema estratégico, y sobre todo porque eso es algo que todavía la ISO no lo aborda con mucha claridad, entonces eso implica mayor nivel de trabajo. Entonces hay proyectos que nosotros los concluimos en un tiempo, pero hay proyectos que son mucho más largos porque el cliente desea el tema del alineamiento estratégico, que es un tema importante, sobre todo en ISO 9000. Sí, has traído a la mesa algo que he visto que difundes mucho, que es, por ejemplo, BPM, y me gustaría ahora abordar eso, pero antes quería entender un poco esto que planteabas tú, porque ya haces referencia a este reto que tenemos quienes vendemos servicios de consultoría, ¿no? O sea, finalmente hay que vender estos servicios, ¿ok? Entonces, y esto no dista de los procesos comerciales tradicionales. El problema principal que identifico en muchos emprendedores, ¿no? Y especialmente cuando estamos en nuestros inicios y queremos vender nuestros servicios de consultoría, es que la mayoría de nosotros no hemos recibido formación, pues formación comercial, formación de ventas, ¿verdad? O sea, podemos ser muy buenos técnicamente, muy buenos ingenieros, muy buenos abogados, muy buenos administradores, porque hay una variedad de profesiones que finalmente pueden hacer consultoría para sistemas de gestión, pero o sea, no sabemos vender. Y sabes, el problema que veo es que usualmente tomamos de modelo lo que está más cerca de nosotros. Y lo que está más cerca de nosotros son los comerciales de televisión. Bueno, ahora los comerciales de redes sociales, ¿no? Estos en los que te dice, bueno, por este mes tenemos un descuento del 10% y que no sé qué. O si usted compra ahora uno, ¿no? Nosotros le damos el 50%. Entonces, ese tipo de acciones, ¿no? De acciones comerciales son con las que estamos familiarizados. Entonces, alguien que no se preocupa por formarse en temas comerciales dice,
así se debe vender, y comienzan a hacerlo así, ¿no? Y entonces caemos a veces en este ciclo, y te lo digo porque con mi empresa también tenemos ese mismo reto, de enviar propuestas y propuestas y propuestas, ¿no? Y alguien llama y dice, oye, necesito 3 ISOs, cotízame. Y uno dice, claro, hay que cotizarla. Entonces, eso a veces se puede hacer algo cansado y hasta puede disminuir la percepción de valor del servicio que ofrecemos, porque no se debería vender así. Entonces, quería ir a esto que tú comentabas. Tú decías, tengo una reunión con, de pronto con la alta dirección o con alguien que tenga un rol de autoridad dentro de la organización, ¿no? Esa es una reunión previa a que vayas a presentar una propuesta. ¿Qué pasa si no te dan esa reunión, no presentas la propuesta, tienes otro mecanismo para salvarlo? Mira, esa parte que tú mencionas sobre la comercialización es importante. Quizá, de hecho, en un futuro nosotros en Quality Point queremos hacer dar una capacitación especial para la formación de consultores. De hecho, estamos trabajando ya en eso, porque justamente tú den el clavo y es una necesidad, el saber vender. Lo que pasa es que la consultoría no entra dentro de la categoría de venta de productos de consumo masivo. O sea, esas prácticas del 2 por uno no entra. El modelo de consultoría entra en la categoría de lo que hoy en día se llama venta consultiva. Una venta consultiva es una venta extremadamente especializada, donde el cliente no es el cliente no es el consumidor, sino que la toma de decisiones la deciden un grupo interno, o sea, el área financiera, por un lado, el área de calidad, a veces el área de tecnología, de compra. Entonces, esa reunión es importante porque uno de los factores críticos de éxito para vender un servicio es lograr construir una propuesta que esté alineada a las grandes necesidades del negocio. Por tanto, esos servicios predeterminados, enlatados, a veces, a veces el cliente se da cuenta, o sea, se da cuenta cuando tú le tienes un servicio prelatado ya que está predeterminado o cuando tú le construyes una propuesta que está dirigida exclusivamente a las necesidades particulares, puntuales. Entonces, en algunos casos, esa reunión es un requisito necesario. O sea, yo nunca hago, o sea, por ejemplo, si a mí me solicita una propuesta, la área de calidad muy rara vez yo la realizo. O sea, si no tengo una reunión con la persona que tiene mayor nivel de autoridad, porque yo internamente sé que no es calidad que aprueba la propuesta. O sea, quien debe verle valor a la propuesta es la persona que realmente toma las decisiones. En algunos casos, por ejemplo, ya cuando el cliente ya le hemos dado servicio, ya uno sabe que ya uno se da cuenta que la alta dirección deposita esa confianza y calidad no se el requerimiento, inmediatamente le hacemos la propuesta. Por eso que te estoy comentando solamente aplica para clientes nuevos solamente. O sea, que se realiza, generalmente aplicamos tenemos un formato estandarizado para eso, para recoger esas informaciones porque eso es lo que permite que luego entonces el área correspondiente, el área comercial, diseñe una propuesta atendiendo a responder a cada síntoma que la gente te dice. Porque los síntomas son muy variables, muy variables. O sea, la necesidad por la cual una empresa se certifica, a veces uno cree que la sabe, pero a veces hay que verla de la perspectiva del usuario final. Pero hay cliente que me dice, Liber, mira, yo lo que necesito es hacer bulto. ¿Sabes lo que hace el bulto? En Dominicana hacer bulto es hacer una promoción, pero sin sustento, o sea, hacer alarde de que estamos certificados, pero al final, a veces lo hacen simplemente por un requisito de un organismo, de un proveedor, de alguna manera. Pero hay otra empresa que está más comprometida, que te dice, mira, necesitamos realmente mejorar los procesos, una mejor coordinación de las áreas, porque la gente te da un conjunto de síntomas que te dice que básicamente el 80% está vinculado específicamente con el tema de proceso. Entonces, eso es lo que nosotros en Quality Point hacemos, o sea, hacemos esa reunión previa, pero no es porque queremos, es porque necesitamos realmente lograr crear una propuesta que verdaderamente responda a las necesidades puntuales del cliente. Es un requisito, o sea, todo el que trabaja conmigo sabe que eso no es negociable realmente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno y sirve de referencia para quienes de repente estaban pensando que podría ser de otra forma o de repente están atendiendo a todo el que a veces te llega, bueno, te debe pasar, a nosotros nos pasa en esta área comercial, que nos llegan correos anónimos, ¿no? O sea, de alguien que dice, oye, ¿sabes qué? Necesito certificarme en todos los ISOs para mi empresa y tal, 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 y lo necesito rápido y que no me cueste mucho, y todavía ponen sus condiciones, ¿no? Rápido y que no me cueste mucho saludos, ¿no? Así No mismo. pone nombre, es un correo, digamos, público y es medio raro y entonces
para nosotros cuando, en el caso de Next Consulting, por ejemplo, cuando recibimos un correo así, una de las cosas que decimos es, esto no tiene futuro y solo es pérdida de tiempo atenderlo, ¿no? Y no porque consideremos que quien esté interesado nos esté haciendo perder tiempo, porque al final siempre uno puede atender un requerimiento, hacer todo el proceso comercial y al final la respuesta podría ser no del cliente y elegir a otro, y eso está bien, o sea, no es que eso nos moleste, tú y yo lo sabemos, así funcionan los negocios. Claro, Pero digo perder el tiempo en el sentido de que ves que no es alguien que realmente esté buscando eh, implementar y certificar su sistema de gestión con motivos serios, ¿no? Es alguien que está de paso, como cuando entra a una tienda y dice, ¿cuándo está eso? ¿No? Y ahí se va y sigue su camino porque en realidad no le interesaba y solo era una pregunta de curioso, ¿no? Entonces, creo que lo que acabas de describir es importante y podemos tomarlo, muchos van a poder tomarlo de referencia. claro. Liber, ya has mencionado en varias ocasiones este asunto del BPM, ¿no? El Business Process Management, ¿no? Para abordar el tema de los procesos, ¿no? Entonces, quería también que comencemos a navegar por esas aguas, porque dicho sea de paso, para todos los que ya conocemos ISO 9001, y en realidad esto se extiende hacia todas las normas de la familia ISO, eh, existe este principio de la gestión basada en procesos, ¿no? Que de hecho que me parece que es uno de los principios muy importantes. Por lo tanto, cualquiera que ya tiene experiencia con normas ISO y quienes están empezando deberían entender que si quieres involucrarte en sistemas de gestión, necesariamente tienes que ir a darle una mirada a modelos que te ayuden a gestionar por procesos, Claro. ¿ok? Y creo que ahí BPM es una herramienta muy potente. Aunque, claro, también está esta zona medio gris en que, oye, si yo estoy implementando ISO 9001, ISO 9001 tiene algunos lineamientos o requisitos relacionados a definir procesos, identificarlos, pero no tiene el nivel de exigencia y especificación que nos pide BPM o que tendríamos que seguir si abordamos fielmente BPM, ¿no? Entonces, en algunos proyectos, el no mantener un equilibrio entre eso podría ser que te lleve a tener resultados no esperados por tu cliente y que de repente eso también influye en la percepción que ellos tengan del servicio que les estás dando. Porque obviamente, de repente, si vas a ir hacia BPM, te va a tomar mucho más tiempo, más esfuerzo, más recursos, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de cómo haces tú para justamente equilibrar estas dos buenas intenciones. Mira, lo que pasa es que hay una frase que dice Bill Gates que si uno quiere ser exitoso en los negocios, hay que hacia dónde ve el mercado y tratar de llegar primero. Porque hay que entender que con todas las tecnologías emergentes que hay hoy en día, y tecnologías que van a impactar, y sobre todo en el tema operacional de la empresa, uno se da cuenta que el nuevo profesional que trabaja el tema de calidad, que trabaja el tema de proceso, no puede simplemente quedarse en el tema operacional. Y yo siempre he visualizado que el personal, el futuro del profesional que trabaja de calidad debe tener una formación cruzada entre toda esa metodología y conocimiento acumulado que ya se tiene del tema de calidad, pero combinado con el tema de tecnologías y también con el tema de negocios en sentido general, porque hoy en día hay que entender que ese tema que trabajamos tiene un impacto en otras capas organizacionales. Entonces, eso va a requerir que los nuevos profesionales tengan que tener una formación integral, sumamente integral, porque el nivel de complejidad que hoy en día se dan en las organizaciones hacen que de alguna manera la gente necesite otras competencias que son necesarias para poder gestionar. Entonces, si uno ve todo, por ejemplo, todo ese impacto, toda esa transformación que se está haciendo en el tema de la tecnología, pues yo siempre pongo la estadística, por ejemplo, solamente Estados Unidos invirtió en inteligencia artificial el año pasado 54.000 millones de dólares. Toda esa tecnología van para la calle, van a revolucionar la forma en cómo la empresa gestiona el tema operacional. Entonces, en vista de ese escenario, hay que ir de alguna manera entendiendo de que la propia norma, por suerte, tiene esa flexibilidad de poder incorporar otros modelos de gestión, porque en algunos casos, por ejemplo, en el tema de procesos, si uno lo evalúa, los requisitos de la ISO en función a las mejores prácticas, uno se entiende que son requisitos mínimos que son suficientes para una empresa que está iniciando por primera vez el camino de trabajar el tema de proceso. Pero cuando se quiere realmente tener un desempeño extraordinario
una mayor agilidad en la operación, un mayor nivel de capacidad de logro en los objetivos estratégicos, se requiere de alguna manera acompañar las propias normas con otros modelos de gestión, y por eso que de alguna manera nosotros en Quality Point ya tenemos mucha experiencia haciendo implementando de manera híbrida, combinada, ISO 9000 con ciertas mejores prácticas de BPM, digo ciertas, porque el BPM se requiere unos niveles de madurez, o sea, una empresa no puede pasar de un nivel 1 al 5 inmediatamente, o sea, requiere una experiencia, pero es importante ir trabajando el tema de preparar el tema de proceso, sobre todo para todas las tecnologías emergentes que van a revolucionar la forma y cómo la empresa gestiona el tema operacional. Entonces, eso es lo que nosotros en Quality Point hacemos, o sea, incorporar otros modelos para garantizar, para optimizar la propia norma ISO 9000. Entiendo, entiendo. Sí, definitivamente creo que lo decía hace un momento, ¿no? O sea, ya tú has descrito dos dimensiones que todo profesional de la calidad tiene que comenzar a entender y a manejar de manera, digamos, a un muy buen nivel, porque hablaste de tecnología. O sea, ya en este momento, ¿no? Alguien que quiera presentarse como un consultor de sistemas de gestión, tiene que estar muy al tanto de las tecnologías que está disponible para ser soporte de las organizaciones, pero también saber utilizarla ya. O sea, por ejemplo, un consultor que ahora mismo no sepa y no esté utilizando ChatGPT, Gemini u otras herramientas, o Notebook LM para hacer resúmenes, para elaborar información, para condensar, o sea, ya se quedó atrás, Claro. ¿no? Ya se quedó atrás y no me estoy refiriendo a este eslogan en el que muchos de manera sensacionalista dicen, la IA te va a dejar sin trabajo. Sinceramente no creo que eso pase, porque ya lo hemos experimentado con tecnologías que han ido apareciendo en diferentes épocas de la humanidad. Creo que lo que va a pasar es que los seres humanos, los profesionales que mejor utilicemos esas tecnologías, somos los que vamos a desplazar a los que no. Eso es totalmente claro y va a pasar así con los consultores y con todo tipo de profesiones. Pero también dijiste que hay otra dimensión y eso me importa mucho porque creo que compartimos esta visión, Liber, de la formación que deberían tener en negocios. Y yo creo que eso es totalmente relevante. O sea, si quieres emprender en consultoría, obviamente tienes que formarte en negocios para que sepas cómo funciona este modelo de negocio, para que puedas tener, como digo yo, un negocio de consultoría sostenible y rentable. Pero si es que no es ese tu camino, o sea, si quieres seguir como independiente, o incluso si administras un sistema de gestión en una empresa, el tema está en que tienes que entender el lenguaje de esa organización. O sea, si no sabes cómo funciona un negocio, si no sabes cuál es la dinámica de los negocios actuales, o sea, nunca vas a poder dar propuestas desde el sistema de gestión que realmente ayuden a que esta organización alcance sus objetivos estratégicos. Y ahí es donde ocurre esta desconexión en la que la alta dirección no le interesa el sistema de gestión, ¿no? Porque no lo ve a nivel estratégico como que tenga impacto, ¿no? O sea, para la alta dirección puede ser que sea un área más, tipo mantenimiento, tipo recursos humanos, y que funcione ahí y ya está, pero o sea, en mis reuniones de directorio no tengo por qué preocuparme de esos asuntos. Y ahí quería ver también cómo haces esto tú, porque ese es un reto. O sea, hacer, es muy fácil a veces que la alta dirección diga, sí, sí, estoy comprometido. Y de hecho, incluso hasta cuando hacemos auditorías de tercera parte, ¿no? O sea, cómo auditamos el requisito de liderazgo. A veces es una conversación con la alta dirección en la que dice, bueno, sí, yo doy toda la facilidad de los recursos y de repente esa sea la evidencia que podemos tomar, ¿no? O sea, el que esté dando los recursos, el que haya contratado a consultores, el que haya nombrado un coordinador, y ya está. Pero te soy sincero, o sea, son pocas las organizaciones en las que tú puedes ver que realmente esto se está considerando como valioso para la organización. ¿Cómo haces tú para que eso pase? O sea, ¿cómo operativamente, pero o sea, en la práctica, estás en un proyecto de implementación, cómo haces para que la alta dirección entienda el valor del sistema de gestión y que lo utilice para avanzar hacia sus objetivos estratégicos? Mira, lo que pasa es que yo siempre voy a la causa raíz del problema realmente. Yo creo que dentro del sistema de gestión, la parte que quizá es la más descuidada o la menos trabajada, porque sabemos que definimos procesos, definimos controles, requisitos, pero la parte más descuidada es el tema de la cultura organizacional.
Hay que entender que toda implementación se hace en una cultura establecida. Y el liderazgo y los equipos forman parte de esa cultura. En el caso de nosotros lo que hacemos en Quality Point hacemos lo que se llama un diagnóstico de la cultura organizacional. Hay proyectos que son mucho más viables en cierta cultura, pero ese mismo proyecto no es viable en otra cultura. Entonces, lo que diferencia la implementación de una empresa y otra va a ser la cultura. Entonces, en nuestro caso, nosotros hemos tenido que hacer un instrumento para hacer lo que incluso se llama así mismo prediagnóstico de la cultura organizacional. Un prediagnóstico es una especie de test para poder saber en qué cultura se va a implementar ese sistema. O sea, cuál es el estilo de liderazgo, cuál es la forma de comunicación interna, porque a veces pasa muy o menos que una cosa es lo que está debidamente establecido en los manuales en los manuales de descripción de puestos, en los manuales de reglamento, otra cosa lo que finalmente, cómo se comporta la gente en el entorno laboral. Entonces, ese periodístico nos permite tener una idea de en qué cultura estamos implementando para saber qué acciones paralelas deberíamos incorporar al proyecto para poder accionar frente a cualquier obstáculo. Por ejemplo, en un momento dado que la alta dirección pierda el ímpetu del proyecto o que en algún momento dado los equipos se demotiven y no colaboren o ciertos gerentes de intermedio no colaboren, no tengan una colaboración como uno quisiera. Entonces, la idea es integrar ese proyecto de implementación con ciertas acciones que inclusive están dirigidas en algunos casos ni siquiera a desarrollar conocimiento, sino a desarrollar el tema actitudinal. Pero en algunos casos hemos tenido que incorporar equipos de integración de equipos de alto desempeño, o sea, sacar a todo el mundo e irnos a un campo y hacer una dinámica grupal para lograr una mayor integración. En algunos casos hicimos, por ejemplo, para una empresa que cuando la gente llegó a la recepción había una lata de pintura que la gente tenía que poner la mano y había un letrero que decía, nosotros somos calidad. Entonces la gente ponía su mano en la pared. Y eso es algo simbólico, pero permite de alguna manera que en un momento dado donde el proyecto uno se da cuenta de que ha bajado el nivel de intensidad o el nivel de compromiso de la gente, logra en algún momento reconectar a la gente hacia el objetivo del proyecto. Pero yo creo que también los consultores tenemos que ir incorporando otras intervenciones para poder también acompañar los proyectos de consultoría, sobre todo intervenciones que son más de tipo actitudinal, que es lograr mayor nivel de compromiso, que está dentro de la categoría de la cultura, o sea, de acciones para lograr una cultura. Porque hay que entender que no se trata solo de un cambio operacional, sino un cambio que va a impactar en la cultura y eso debe estar, y los proyectos no solo, y los proyectos deben tener propuestas para ambos casos, para el tema operacional, pero para el tema cultural. Por eso yo digo que es el área que quizás en el área de consultoría es el área menos trabajada. O sea, a veces uno no ve ningún tipo de acciones concretas, ningún plan concreto para implementar o mantener una cultura. Parece ser que eso está siempre ausente de todo proyecto de implementación ISO. Y sin embargo, va del 50% de la efectividad de un sistema depende de la cultura. Eh, Creo que un tema pendiente que no sé ni siquiera por qué se ha discutido en las reuniones en el comité que está a cargo de la revisión de la norma, pero para mí es un tema que amerita una atención especializada. sí, definitivamente creo que hay requisitos de ISO 9001 que de alguna forma exponen esta necesidad, ¿no? Por ejemplo, entendería que el capítulo 5 de liderazgo, ¿no? Y el 5.1 en especial liderazgo y compromiso, apunta un poco hacia esbozar estos elementos de la cultura organizacional, ¿no? Y le transmite esa responsabilidad a la alta dirección. Y es evidente el por qué, ¿no? Porque, o sea, si alguien que tiene ese nivel de autoridad y ese nivel para decidir en cosas que van a marcar el rumbo que va a seguir una organización, no está comprometido, no muestra interés en esto, difícilmente se va a avanzar por más que haya soporte técnico, soporte de consultores como tal. Y de hecho tú y yo lo vivimos en cada proyecto, ¿no? Siempre es uno de los elementos, digamos, de mayor trascendencia. Pero creo que también hay otros capítulos, por ejemplo, el capítulo 10, o sea, un capítulo pequeño, pero usualmente le damos mirada solo por el tema de las no conformidades, pero el requisito de mejora como tal, no es abordado de manera correcta, y eso te lo digo porque o sea, me toca hacer auditorías de tercera parte en organizaciones de diferente naturaleza, muchas durante el año, y difícilmente encuentro sustento de cumplimiento de esos requisitos. E incluso también, si te das cuenta, a los auditores nos cuesta poner no conformidades relacionadas al 5 y al 10,
¿no? O sea, esto es como que nos retenemos un poco porque incluso no lo vemos en ningún lado, entonces, ¿qué puedo exigir por aquí? Pero creo que por ahí apunta esto de la cultura. Claro, no lo dice de manera directa y como tú bien dices, quizá esa sea una de las cuestiones o debilidades que habría que ver cómo la abordan. Aunque ahora en la 37.001/2025 ya se hizo referencia al tema de cultura, o el tema de la cultura antisoborno. Entonces yo creo que eso también nos avisora qué se viene con el tema de las normas en sistemas de gestión. Pero creo que es bueno que como consultores, como profesionales dedicados a los sistemas de gestión, estemos conscientes de este asunto. Coincido contigo en que el asunto de cultura tiene que ser abordado porque, aunque no sea un requisito directo, sí es un elemento que puede tener una influencia grandísima sobre el éxito de un sistema de gestión. Qué bueno, Liber, que hayamos ido compartiendo esto y me voy dando cuenta de tu experiencia con respecto a manejar estos sistemas de gestión. Por cierto, ¿utilizas o recomiendas alguna herramienta para BPM, especialmente de repente para mapear y rediseñar procesos? Mira, yo particularmente, bueno, la gente que han participado en ese evento de formación, yo no recomiendo evento, herramienta concreta. Yo siempre recomiendo que la gente explore ciertas soluciones. De hecho, hay muchos software que te dan licenciamiento gratuito para que tú vayas aprendiendo, pero al final, yo a mí nunca me ha gustado la evangelización de herramientas de alguna manera, porque uno sabe por experiencia que lo que puede aplicar para una empresa, puede generar valor para una empresa, pero para otra no puede no genera valor. Entonces, siempre yo mejor recomiendo que la persona experimente. De hecho, ahí alrededor, estaba viendo una estadística, hay alrededor de más de 300 software especializados solamente para el tema de BPM. Hay mucho campo que explorar. Entonces, yo siempre le pido a la gente que explore y aquellas herramientas que consideren que le funciona, lo hace. Y eso yo lo hago también porque también Quality Point tenemos esa norma de no hacer acuerdos con empresas de tecnología para poder tener más libertad de poder recomendar a los clientes soluciones que verdaderamente generen valor. Porque tú debes saber ya que no todo lo novedoso se convierte en resultado. Hay mucha tecnología que se venden, se promocionan, que al final son malas prácticas simplemente disfrazadas de un buen marketing. Entonces, el consultor siempre debe estar inclinado, sobre todo cuando está pensando en el desarrollo a largo plazo del negocio, en entender que el blanco de público, quien debe proteger constantemente, es a las empresas. Entonces, eso hace que de alguna manera nosotros no tengamos ningún tipo de alianza ni con software, pero tampoco ni con empresas certificadoras de alguna manera, sino que le damos libertad a la empresa para que pueda decidir con qué tecnología y también con qué empresa certificadora quiere hacer su certificación. Pero sí, Eso, ajá, eso último me parece súper bueno porque forma parte de la ética, ¿no? O sea, de hecho, a veces uno escucha a consultores y empresas de consultoría en las que dicen, sí, nosotros certificamos con X casa certificadora, con X organismo de certificación, ¿no? Y, y eso de por sí no lanza un buen mensaje, ¿no? De hecho, debería ser una alerta incluso el por qué podríamos tener una predilección por alguna casa certificadora cuando la razón es que el cliente elija según lo que más le convenga, ¿no? Y de hecho, el consultor tiene que ayudarle a entender cuáles son las fortalezas y debilidades de cada una de las ofertas que hay en el mercado, porque de hecho él las tiene más cerca, ¿no? Nosotros hacemos lo mismo y también comparto contigo algo que creo que es valioso, Liber, y es el hecho de volver a las cuestiones básicas. O sea, eh, tú lo dijiste, ¿no? No hay que dejarse impresionar por estas herramientas de último modelo, que qué bueno que vayan apareciendo, vayan mejorando, pero no siempre tienen que ser la única y la mejor elección. O sea, uno tiene que discernir entre ellas. Y digo volver a lo básico y elemental, que es, por ejemplo, puedes comenzar a diagramar tus procesos en papel y ya está. O sea, ya es un gran avance para la organización comenzar a tener esto. Puedes utilizar herramientas tan básicas como tu Word, tu PowerPoint. Ya si te pones un poquito más exquisito, de repente vas con Visio para diagramar, porque de hecho, si te ayudan a que puedas hacerlo de manera un poco más sencilla, ¿no? Después puedes ir migrando a otras herramientas, no sé, Visagi o cualquiera de estas que puedan existir, pero no hay que dar por sentado que una, ¿no?
un tipo de herramienta o una marca en especial es la correcta y es la mejor. O sea, siempre hay que volver a esto elemental. Lo que necesitamos finalmente es que haya una visibilidad de los procesos y de los flujos de trabajo que tiene la organización. Entonces, cualquier herramienta que sirva para ello siempre va a ser provechoso para la organización, ¿no? En eso coincido contigo en que no hay que dejarnos impresionar. Entonces, porque ahora con tanta inteligencia artificial, tantos adelantos tecnológicos, a veces uno más bien se apabulla, ¿no? Porque dice, entonces tengo que utilizar esta, tengo que utilizar la otra. Oye, pero esta cuesta y necesito licencia. Y a veces nos concentramos más en la herramienta que en el propósito final, que es la mejora y ayudar a que la organización avance. Bueno, Sí, de sí, sí. hecho, eso es tan cierto lo que tú dices, que de hecho las primeras empresas comenzaron a hacer los proyectos de transformación digital, tuvieron que volver para atrás otra vez. El caso de Tesla es un ejemplo de alguna manera. O sea, no toda la tecnología funciona. La tecnología, Bill Gates tiene una frase que lo describe. Dice que la tecnología aplicada a procesos deficientes lo que hace es que aumenta la deficiencia. La tecnología cuando se aplica a procesos que son eficientes lo lleva a otro nivel. Entonces, de hecho, la propia asociación que agrupa a todos los profesionales de la mejor práctica, el BPM, la definición de proceso, cuando se habla de la planificación, diseño, modelado, hace la distinción de que es para procesos automatizados, pero también no automatizados, porque no siempre la tecnología es la solución para todos los casos, o sea, no existe una regla general. Hay procesos que necesita el contacto físico, debe ser manual, o sea, entonces eso hace que de alguna manera uno entiende que la tecnología no siempre es la solución única para todos los casos, sino que todo depende siempre. Eso es importante, eso es importante. Hay que dimensionar las necesidades que tenga una organización y en función a ellos elegir las mejores opciones, ¿no? Por ejemplo, yo pongo esta situación y eso lo digo con mis clientes, porque pasa en muchas reuniones comerciales que tengo yo y que de repente por ahí aparece algún encargado de operaciones o el jefe de operaciones, ¿no? Que de repente ya ha tenido contacto con sistemas de gestión y hasta con software para esto. Y a veces preguntan, ¿no? Y dice, bueno, y si ustedes hicieran el servicio de consultoría, ¿ustedes qué software utilizan? ¿Utilizarían esta herramienta? ¿Utilizarían esta otra? ¿O de repente aplicarían esta metodología porque ya existe? Entonces, puede darte un listado de cosas que suenan rimbombantes, ¿no? Y bastante atractivas y pareciera que por eso el servicio se va a hacer provechoso, ¿no? Y entonces, siempre les explico que nosotros iremos proponiéndoles herramientas y alternativas que creamos que va a servir para el momento en el que se encuentra la organización. Y les pongo esta situación, me he encontrado con organizaciones a las que llego y a las que no tienen ningún tipo de registro de sus procesos, de sus operaciones. Entonces, para este tipo de empresas que nunca han registrado nada, comenzar a registrar en Hojabón ya es un adelanto tecnológico tremendo, ¿ok? E incluso eso les cuesta, ¿no? Les cuesta. Entonces, imagínate a esa empresa que nunca ha hecho ningún registro, decirle, sí, vamos a utilizar este ERP, este software para sistema de gestión y a partir de ahora todos necesitan un dispositivo para conectarse y van a leer con QR, o sea, suena bonito y nos puede impresionar, pero el nivel de aprovechamiento que va a tener eso real sobre sus procesos, o sea, en realidad más se va a convertir en una carga y en una molestia para los trabajadores y los va a distraer tremendamente de la operación y de atender correctamente a su cliente antes que ser provechoso. Entonces, no es solamente porque algo suene bonito que tengamos que hacerlo ya, hay que ir midiendo paso a paso qué es provechoso, ¿no? Y me pasaba incluso con esta metodología o con este modelo de gestión que es el Balance Scorecard, ¿no? Que de hecho es una herramienta muy conocida para varios de nosotros y que sirve mucho, ¿no? Pero de repente no todas las organizaciones están en el momento de avanzar por ese lado, ¿no? O incluso si es que utilizamos esta metodología, de repente no es el mismo nivel al que lo utilizaría con una empresa familiar de 5 personas que hacen servicios de metalmecánica, que si lo utilizo con una fintech, por ejemplo, ¿no? O sea, puede ser la misma herramienta, pero a diferentes niveles. Y si lo ves en la práctica, pues de repente en un lado usamos un Excel con fórmulas básicas y en el otro ya estamos utilizando una herramienta especializada en Balance Scorecard. Entonces,
no hay comparación en cuanto al nivel en el que se está usando, pero sí la intención. Y justo hacia ahí quería ir, Liber, porque vi en tus redes sociales que también estás próximo a hacer una capacitación con respecto a definir indicadores y KPI. Y en algunas organizaciones esto puede convertirse en una trampa también, ¿no? Porque me ha tocado visitar empresas en las que tienen pues, una maraña de indicadores tremendos y que hay una persona dedicada a hacer seguimiento y medición y que todo el mes su trabajo solo es recopilar información para armar todos estos indicadores y algunos medio los entiende y otros de repente no mucho, pero están contentos porque tienen un sistema de medición definido con indicadores y KPIs grandiosos. ¿Cómo propones tú la elección de estos indicadores y KPIs para que no llegue a convertirse en esa trampa? Mira, de hecho, poca gente sabe lo que tú vas a decir. A nosotros nos conocen por ser una empresa especializada en sistemas de gestión, de hecho. Y hemos tenido muchos proyectos, pero de hecho, el proyecto que nosotros tenemos que hacemos con mayor nivel de frecuencia, o sea, en consultoría y en formación, es la implementación de sistemas de medición basado en KPI. Sobre todo en nuestro país, para aquellas empresas que tienen mayor nivel de madurez en el tema de KPI. Somos la única empresa en el país que trabaja con la mayoría de los estándares, porque hay un estándar, de hecho, para el tema de los KPI. Hay una institución que tiene sede en Europa que se llama The KPI Institute, que se dedica exclusivamente a la gestión y medición del desempeño. O sea, se dedica exclusivamente a eso. Es la mejor a nivel mundial en eso. O sea, primero da las certificaciones de competencia más prestigiosas del mundo y ha hecho consultoría a la mayoría de la, inclusive ha hecho consultoría hasta en Dubái, o sea, a nivel mundial. Entonces, cuando uno conoce a profundidad esas mejores prácticas, uno se da cuenta y siempre yo inicio la capacitación así. O sea, si tú pones en Google tema vinculado con KPI, quizá el 80% basado en las mejores prácticas, ¿verdad? O sea, es incorrecto. No hay un tema que genere más confusión que el tema de indicadores de desempeño, porque la gente tiende a confundir métrica con indicadores de desempeño, con KPI. Y de hecho hay un estándar que te hace la distinción de qué es cada cosa y para qué se aplica de alguna manera. No todo se aplica, no todo todo lo que tiene potencial de ser medido es un KPI. O sea, esos cursos que uno ve, por ejemplo, KPI para recursos humanos, KPI para compras, eso no existe basado en mejores prácticas, porque tú evalúas un negocio como Adidas, por ejemplo. Hay un estándar, o sea, una empresa, por más grande que sea, no puede tener más de 30 KPI. O sea, KPI sería una exageración tener 30, porque los KPI son indicadores que están asociados a medir los grandes resultados del negocio de manera global, no de manera particular, no a nivel de divisiones ni departamentos. Ya, por ejemplo, para los sistemas de gestión, nosotros manejamos, tenemos indicadores de desempeño, de hecho, la propia norma así lo establece. Pero cuando hablamos de KPI, son un grupo muy reducido de indicadores que están generalmente dirigidos al consumo de la alta dirección, que cuando se analiza, uno ve el desempeño que ha tenido el negocio como empresa en su totalidad, no de manera particular. Entonces, los KPI solamente se aplica hoy en día para medir aquello que tiene impacto directo al tema estratégico. O sea, objetivos estratégicos y ciertas áreas claves de desempeño, como el tema de servicio al cliente, el tema de venta, comercial, producción, ciertas cosas en el área de logística, pero no todo lo que una empresa hace puede hoy en día medirlo con KPI. O sea, eso es uno de los servicios que a nivel in-house hacemos con mayor nivel de frecuencia, o sea, la formación, la certificación de especialista en el tema de KPI. Hemos hecho consultorías, sobre todo para empresas que están en distintos niveles de madurez. Hay empresas que están en un nivel más alto que aplican para su scorecard. Pero hoy en día el tema de los KPI no necesariamente se aplica para esos niveles de madurez. Tú puedes aplicar KPI, como lo hemos hecho, solamente para un departamento, como por ejemplo el departamento de venta o servicio al cliente. O sea, que la herramienta también se puede eh, establecer bajo ciertos alcances. No necesariamente tiene que hacer un sistema integrado de todo se mida del tema operacional, del tema estratégico. Pero hoy en día la mejor práctica, de hecho, la mejor práctica es que todo esté integrado. O sea, que tú tengas unos indicadores estratégicos y luego a nivel táctico y operativo tenga también ciertas métricas que estén alineadas, porque eso es lo que es el Balance Scorecard, un sistema alineado de alguna manera.
Entonces yo creo que es un tema, Peter Drucker decía eso, o sea, decía que dentro de la gestión, el tema más de cuidado es precisamente el tema de la medición. O sea, tú Sí. ves que se aplica a proyectos, planes, hay buena práctica para la ejecución, pero a la hora que tú vas a auditar el tema de los sistemas de medición y ver que si cierta actividad se han medido, qué planes concretos se han realizado, uno sabe que ahí hay para no decir otra palabra, mucha oportunidad de mejora, ¿verdad? Lo has dicho muy bonito, sí. Definitivamente creo que has descrito muy bien esta debilidad, ¿no? Porque no es muy común que las personas se formen en eso también, pues, ¿no? O sea, tú acabas de darnos como referencia a una institución a nivel mundial para formarse y entender estos asuntos, pero claro, solo partiendo incluso de las definiciones, y por eso digo que a mí me encanta apelar mucho a la lógica y a las cosas elementales, ¿no? O sea, cuando uno entiende la definición de KPI es indicador clave de desempeño, ¿no? Si es indicador clave, o sea, todos tus indicadores no pueden ser clave, pues no es como en la matriz de Eisenhower, ¿no? No todo puede ser urgente, no todo puede ser importante, porque si no ya no está discriminando, ya no sirve de nada el que estés diciendo que es importante. Entonces también pasa que las organizaciones confunden incluso esto a nivel conceptual y de definición incluso, ¿ah? Porque dicen, aquí tengo mis KPI, ¿no? Y entonces tú les dices, ok, ¿todos estos son? Sí, son todos los que tenemos. Entonces ahí ya hay un primer error, ¿no? O sea, todos pueden ser tus indicadores, sí, pero algunos de estos serán los indicadores clave de desempeño, ¿no? Y eso también, y a partir de esa confusión conceptual, por eso digo que es tan importante volver a estas cosas elementales, es que se origina todo un problema, porque claro, si tú agarras y tienes 20 indicadores y los 20 para ti son clave, entonces a partir de ahí tu esfuerzo para comenzar a vigilarlos y medirlos es sobre esos 20. Y no es lo mismo vigilar 20 indicadores y vigilar 3. Entonces, por eso es que terminas agotado y hasta tienes que contratar una persona especial para que durante el mes haga la vigilancia y medición de esos indicadores y ahí ya perdió todo el sentido del mundo. Porque la idea era que estos fueran sencillos de obtener y que tomaras decisiones rápidas, pero se pierde la naturaleza de eso. Lo que tú dices es cierto, yo creo que hay que volver a lo básico y buscarle la lógica a las cosas. Mira, por ejemplo, nosotros tenemos, entre los consultores tenemos un axioma, por ejemplo, en lo que trabaja en Quality Point es que en el tema de la medición, o sea, hay algo que inclusive le ahorramos a la empresa el diagnóstico, no tiene que pagar el diagnóstico porque ya se lo sabemos. O sea, cuando existe un problema conceptual, muy rara vez no existe un problema metodológico. O sea, un problema cuando no se sabe eso tan elemental de de qué tipo de métrica aplica para cada cosa. Si hay una confusión en el tema conceptual, obligatoriamente, generalmente hay una confusión en todo el tema metodológico, porque lo van a aplicar mal y por tanto, cuando tú tienes, por ejemplo, un montón, hay empresas que tienen 70, 80 KPI, pero yo digo, bueno, ¿y qué es lo que es importante ahí? Porque lo que hace hay una dispersión del esfuerzo. Esa parte evitar en el tema de los balance scorecard, o sea, porque aquellas cosas que tú mides es lo que realmente importa, lo que da foco y le pone atención a las cosas. Si como tú bien explicas, si todo es prioritario, entonces el esfuerzo se dispersa. Definitivamente, definitivamente. Entonces, de aquí el mensaje es, vuelvan a las cosas básicas, entiéndanlas bien y sobre eso construyamos, pero no nos vayamos de frente a lo que deslumbra, ¿no? Porque a veces, y lo decías hace un momento con el tema del software, ¿no? O los sistemas, ¿no? A veces una buena estrategia de marketing atrae, pues, ¿no? Y deslumbra. Pero, o sea, hay que tener claro primero nuestras bases, nuestras definiciones, nuestros conceptos, para que sobre eso construyamos algo que pueda ser sólido. Liber, definitivamente lo que hemos conversado es provechoso porque hemos ido extrayendo muchos elementos de tu forma de trabajo, pero ahora me gustaría abordar tu lado emprendedor, tu lado empresario. O sea, por ejemplo, antes del 2008 que fundas Quality, entiendo que de repente prestabas servicios en algún momento como consultor independiente. La pregunta sería, ¿por qué decidiste formar una empresa? O sea, ¿por qué no seguir como consultor independiente? Que dicho sea de paso, en algunas ocasiones, y esto puede ser medio irónico, a veces ir como consultor independiente puede incluso hasta en algunos momentos ser un poco más rentable que ir con una empresa. O sea, y te lo digo desde aquí de Perú, que nosotros sufrimos mucho con el sistema tributario que tenemos, que a veces puede ser ineficiente con respecto a lo que hace aquí nuestro gobierno y nos quejamos mucho.
Pero ¿qué te llevó a ti a decir, oye, ya no voy a ser un consultor independiente, que de pronto te podría ir bien así, a pasar a una empresa, a Quality? Mira, yo siempre digo que la mejor cosa que nos pasa que le pasa al ser humano siempre es por casualidad. Y en ese caso también fue por casualidad. Fue un momento. A veces uno sabe que tiene que tomar decisiones, pero no se decide. En una ocasión yo estaba con unos compañeros, yo siendo gerente de proyectos especiales de una empresa importante de telecomunicación del país. Estaba en la cafetería conversando con amigos y estábamos calculando, estamos haciendo, idealizando cada quien cuándo iba a comprar un apartamento. Entonces yo comencé a hacer un cálculo. Bueno, lo que me paguen esto, va los descuentos de gasolina, esto. Y el cálculo me dio que yo iba a comprar el apartamento en 60 años. O sea, el apartamento que yo quería realmente de 60 años. Entonces yo dije, mire, yo pensé, bueno, la única forma de uno poder de alguna manera, aunque uno sabe que uno no hace las cosas también por el tema económico, ¿sabe? También. Pero eso fue un dato revelador porque yo dije, bueno, bajo este esquema, no creo verdaderamente que por lo menos los planes que tengo vinculados al tema monetario se puedan cumplir. Pero luego uno se da cuenta porque siente, y y lo voy a comentar porque quizá muchas personas de tu audiencia se van a sentir identificados con lo que voy a decir. El consultor va experimentando ciertas cosas, o sea, no un empleado común y corriente, sino la pregunta sería, ¿cuándo uno siente que puede dedicarse 100% al área de consultoría? Primero hay que tener una fascinación por las cosas complejas. O sea, hay cosas que el consultor generalmente tiene un pensamiento crítico, muchas veces natural, que ni siquiera es formado, o sea, natural. Es una persona que cuestiona, va al fondo de la cosa, no se conforma con síntomas, sino va directamente a la causa raíz del problema. O también uno puede sentir de que ciertas competencias que uno tiene, quizá en el entorno donde uno se encuentra, no se valoran de alguna manera. O uno sabe que de alguna manera para poder desarrollar todo el potencial que uno sabe que tiene, debe de alguna manera emprender. Y creo que eso fue la razón más fundamental. Yo sentía que había acumulado un conjunto de experiencia en el área de consultoría, luego decidir aceptar una posición importante, que me ganaba muy bien, pero yo sentía que a veces mi trabajo era de proyecto especial, mi trabajo era identificar problemas a nivel global y crear propuestas, pero luego yo me enteré en 2 años de que mi trabajo no era necesario en la empresa. ¿Por qué no era necesario? Porque uno sabe, yo me di cuenta de que esas propuestas, sobre todo las grandes propuestas que yo hacía, que iba a generar cierto nivel de impacto, y sobre todo porque ya yo venía del mundo de la consultoría, terminaban en un laberinto de aprobaciones y de visto bueno, y al final muchas de ellas no se aprobaban. Entonces, en un momento dado, yo dije, mira, yo no hago nada aquí realmente. Entonces, producto también de mi experiencia en el Tecnológico de Monterrey, yo hice una especialidad en lo que se llama desarrollo organizacional, que es un área de consultoría. Y como tesis, como trabajo final, yo estaba trabajando ya el boceto de lo que sería Quality Point en el 2000, ya en el 2002 ya yo estaba trabajando en ese boceto. Aproveché que tenía una insatisfacción laboral y aproveché también poner en riesgo todos mis ahorros en ese momento y solamente con mucho deseo y ánimo, lancé en el 2008 Quality Point. Al principio había mucha incertidumbre, y eso quizás te pasa, Rodolfo, mucha incertidumbre. Yo recuerdo que en esos primeros días yo me levantaba temprano, hice la formalización, contraté un abogado, el logo, imagen, y lancé un primer curso y tenía muchas dudas y tenía inclusive una expectativa de que quería que solamente se inscribieran 15 personas. Y por suerte, no por suerte, hubo también trabajo detrás. En ese primer evento que yo hice, yo esperaba 15 personas y se inscribieron 40 personas. Y por lo menos con ese primer curso me dio esa seguridad para luego comenzar a hacer otros eventos, incorporar otros servicios. También a mí se me hizo más fácil porque como ya yo venía del mundo de la consultoría, yo comencé, igual que muchos, trabajar de manera independiente, pero ya yo tenía un conocimiento del negocio y tenía ciertos clientes que de hecho me llamaban de manera directa. Yo recuerdo que estando trabajando de manera fija en una empresa, todas mis vacaciones yo lo utilizaba haciendo trabajo de consultoría, yo no tuve vacaciones durante ese tiempo. Entonces, el mundo de la consultoría puede ser al principio un poco difuso, pero al final
Y en la medida que uno va logrando ciertos pequeños logros, cada logro se convierte en un motivador para seguir, seguir, seguir. En un momento dado, tú miras hacia atrás y te vas a dar cuenta del camino recorrido. O sea, es un mundo fascinante realmente. Yo siempre le recomiendo, porque si siempre no hay una cosa que genere más satisfacción que realmente dedicarse 100% a la cosa que uno le gusta. Porque lo que la regla general es que la gente odia su trabajo de alguna manera, ¿ves? Sí, 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 sí. O sea, comparto contigo este sentimiento de incertidumbre con el que uno convive. Obviamente, mientras uno va madurando más con su negocio año a año, cliente a cliente, proyecto a proyecto, ese nivel de incertidumbre va decayendo. Y creo que eso es lo bonito de emprender y más de emprender en consultoría. Eh, También empecé similar a lo que tú dices, o sea, arriesgando muchas cosas. Estaba, recuerdo, recién casado y teníamos algunos ahorros por ahí y mi esposa con un poco de miedo, pero al final decidimos hacerlo. Y nos pasa lo mismo que tú, ¿no? O sea, porque volteamos hacia atrás y decimos, oye, qué bien que lo hicimos, qué bien que ahora estamos así. De hecho, hay una frase con la que yo juego mucho y lo conté la otra vez aquí a la comunidad de Isopreneur que tenemos, y decía que cuando a mí de niño me preguntaron, más o menos a los 11 años, oye, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿No? Esa es la pregunta bastante típica. Y yo recuerdo de manera muy clara que mi respuesta fue, no sé, o sea, porque no sabía lo que quería hacer, pero quiero que me paguen por pensar. O sea, esa fue mi respuesta, ¿no? Y creo que la consultoría es lo más cercano a eso, ¿no? En la que te paguen por pensar, por el criterio que puedas tener, por la experiencia que puedas haber acumulado y no tanto por lo que puedas hacer, porque no hay un tangible como tal, ¿no? Entonces, eh, disfruto mucho esa parte también de la consultoría. Liber, y ahora que tú ves hacia atrás, obviamente, ya por lo que hemos ido compartiendo, sabemos lo que hace Quality Point, lo que significa Quality Point, la manera en la que has desarrollado este negocio. Me gustaría que sirva de referencia esto para otras personas que también están en ese camino. Por ejemplo, ahora, ¿cómo funciona Quality Point? O sea, ya ha pasado todos los años, has hecho seguro muchas cosas, han probado, has ido viendo cómo tenías que ir ajustando el modelo de negocio. Actualmente, ¿cómo funciona Quality Point? Por ejemplo, ¿cómo está estructurado Quality Point? Mira, lo que pasa es que nosotros después de la pandemia, como todo negocio en el área del área de consultoría, del área de capacitación, tuvimos que rediseñar todos los modelos de negocio. Por ejemplo, antes, para ponerte antes lo que pasa, antes de la pandemia, nosotros teníamos eventos todos los días de formación, porque antes la gente valoraba el tema de la formación presencial. De hecho, teníamos un acuerdo con uno de los grandes hoteles en el país que se llama la cadena Sheraton. O sea, hacíamos eventos, o sea, ahí había 2 salones que eran fijos nuestros, o sea, los eventos y habían otros facilitadores, pero recuerda que después de la pandemia se impuso la virtualidad. De hecho, inclusive, hay que ser honesto y entender de que a veces no es lo mismo la capacitación 100% presencial que la capacitación, virtual. O sea, en algunos casos, la virtualidad hace que se pierda un elemento que para mí es importante en la formación, que es el contacto, o sea, trabajar junto con, no punto con, a distancia, sino junto con la gente. Pero obviamente uno debe alinearse también a los nuevos cambios, porque si tú haces una encuesta, por ejemplo, la gente a veces prefiere los modelos híbridos y los modelos también de manera online. Entonces, Quality Point tiene básicamente una división para sistemas de gestión. Tenemos consultores, nosotros funcionamos con el modelo de lo que se llama consultores asociados. De hecho, inclusive nosotros tenemos que hacer alianza constantemente con otras firmas de consultoría igual que nosotros para ciertos proyectos que son mucho más grandes. Tengo un grupo de auditores que trabajan permanentemente conmigo, pero también son auditores que también trabajan con otras firmas. No tienen un contrato tampoco de exclusividad conmigo, a pesar de que yo no recomiendo para trabajar empresas certificadoras, pero yo trabajo con todas las empresas certificadoras. Me contacta una empresa y muchas de las auditorías que hacemos lo hacemos para ciertas empresas certificadoras. Pero yo siempre no he respetado ese derecho de esa neutralidad de alguna manera, porque trabajamos con gente que está en SS, con AENOR, pero tenemos esa libertad. O sea, nosotros siempre tenemos un compromiso más con el usuario final, que son las empresas. Entonces, de manera fija, nosotros tenemos 7 personas que trabajan fijamente con nosotros,
para dar soporte en el tema de la consultoría, el tema de la capacitación. Entonces, mucho del personal técnico, sobre todo los auditores, consultores, son contratados, pues tenemos una modalidad de contratación que funcionan por proyecto. Ya luego tenemos muchos procesos subcontratados también, como el tema de la contabilidad, como el tema, hoy en día la subcontratación nos permite concentrarnos exclusivamente en lo que hacemos bien y sacar de los negocios cosas como todo lo que, por ejemplo, el material de apoyo. Nosotros tenemos una empresa internacional que hace toda la papelería, el material de apoyo de los cursos, como te dije, la contabilidad y otros servicios administrativos, básicamente. Pero en el personal, nosotros nada más nos concentramos en las labores fundamentales, que es capacitación, consultorías y auditoría. Todavía seguimos siendo una empresa pequeña, o sea, una empresa que tenga 17 empleados, todavía está en la categoría de una empresa pequeña, pero tú sabes que el hecho también de que trabajamos el tema de consultoría, eso nos permite tener cierto personal que lo utilizamos solamente en caso de ciertos proyectos. Sí, claro. De- y entiendo esto, o sea, de hecho creo que, y yo lo he comentado en algunos episodios también, y de hecho cuando doy algunas clases de emprendimiento, que me toca formar a algunos profesionales, o sea, creo que el modelo de negocio basado en servicios profesionales es uno de los modelos que puede ser más rentable, ¿ya? Y que menos inversión inicial requiere, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú quieres montar, no sé, pues una panadería, ya te haces idea de que necesitas el local, necesitas maquinaria, necesitas los operarios, ¿no? Pero, o sea, un negocio de consultoría, y de hecho así lo empecé yo, o sea, lo formas tú lo operas, tú ejecutas los servicios, tú vendes y tú puedes hacer todo, ¿no? Es uno de los modelos de negocios en los que más funciona esta figura del solopreneur, ¿no? Y cuando quieres hacer que esto escale, ¿no? Porque a eso tenemos que apuntar, porque si no seguimos siendo solo consultores independientes, ¿verdad? O sea, el escalamiento va por el hecho de que, ok, yo tengo solo 8 horas de mi día que puedo vender, entonces si quiero vender más, tengo que sacar más horas y eso ya va a ser imposible, entonces el escalamiento pasa por justamente construir estos procesos que me puedan llevar a atender más proyectos o más clientes, ¿no? Y ahí es donde uno va armando este equipo, pero claro, no necesitas un equipo grande. Es más, o sea, creo que en la pandemia, por ejemplo, a nosotros nos golpeó poco el tema de la pandemia, porque nuestros servicios no necesariamente requieren que estemos en oficina, ni en nuestras oficinas, ni necesariamente en las oficinas del cliente, ¿no? O sea, eso fue fácilmente llevadero. Pasó esto con las auditorías, por ejemplo, ¿no? Y la misma ISO sacó directrices para hacer las auditorías remotas. Entonces, digamos que fue poco golpeado desde ese punto de vista, ¿no? Y ahora quisiera entender entonces, Liber, ¿cuáles son estos roles que sí tienes en tu equipo a tiempo completo? O sea, ¿cuáles son estos roles que tú has dicho, oye, estos sí son totalmente claves que los tenga aquí a tiempo completo? Porque esta figura de tener consultores asociados o acá nosotros le llamamos consultores externos, ¿no? Que contratamos a veces por proyectos pero que forman parte de nuestra red de contacto y confianza y que de alguna forma están alineados con la metodología que tenemos nosotros es bastante común, ¿no? O sea, porque no se puede tener esos especialistas en tu planilla porque sería insostenible de repente por el tipo de proyectos que se puede hacer. Pero si hay unos roles que uno dice, oye, estos sí los necesito a tiempo completo como parte de mi equipo, de mi planilla, de mi nómina. Para ti, ¿cuáles son esos roles? Y te lo voy a simplificar para mí un solo, comercial, comercial. O Sí, sea, el equipo que identifica, busca a los clientes, elaboran las propuestas, negocia con los clientes, da seguimiento a la propuesta y luego la segunda gran prioridad en este tipo de negocio es el tema comunicacional, sobre todo lo que tiene que ver con el marketing digital, porque tú puedes ser muy bueno, pero si al final no tiene un canal, una estrategia de comunicación para poder llegar a ese blanco de público que tú quieres, de nada sirve. Pero yo conozco gente que son extremadamente talentosas, incluso hay gente que yo le digo, mira, tú debieras mejorar el tema comunicacional, le doy tips de manera gratuita, porque para mí esas son la parte fundamental en el negocio, tanto las capacitaciones como la consultoría, el tema comercial, o sea, tener un buen equipo comercial. En ese entonces yo tengo inclusive gente que ni siquiera trabajan en el tema conmigo comercial, ni siquiera son parte de la planilla de Quality Point. Yo tengo lo que se llama una modalidad, lo que se llama comisión por referimiento, o sea, gente que tienen ya muchos años trabajando conmigo, gente que inclusive
han participado conmigo en algunas capacitaciones y me han acercado, Oliver, mira, yo quiero colaborar contigo y siempre doy opción de colaboración. O sea, muchos proyectos que vienen que vienen a Quality Point vienen por referimiento. Entonces, el tema de la consultoría, el secreto de la consultoría está en el tema comercial es que, por ejemplo, en el caso de nosotros y otros casos que yo he analizado, el 80% de los proyectos vienen por referimiento. O sea, no es alguien que viene porque alguien en una reunión te dice, mira, en una reunión gerencial se está discutiendo un problema en el tema de normas ISO y el gerente general dijo que había que hacer un proyecto de implementación de ISO y alguien en el equipo dijo, mira, yo tomé una capacitación hace un tiempo con fulano, vamos a llamar a fulano. Por eso que ese negocio es importante siempre mantener el tema de la capacitación y la formación permanente, porque la mayoría, por ejemplo, en el caso de nosotros, la mayoría, cuando yo le pregunto a la gente, ¿cómo tú te enteraste de Quality Point? Y tú no me conoces, yo no te conozco. No, pero tú no te acuerdas que hace 6 años yo participé en un evento que tú impartiste. O sea, el 80% son así, vienen por referimiento. Entonces yo pienso que esa parte es evitar, o sea, tener un buen equipo comercial que combine un área de comunicación, sobre todo lo que es la publicidad, el manejo de las redes sociales, porque es sumamente vital hoy en día. Antes yo no le daba, quizás 7 u 8 años atrás, yo no le daba importancia, porque yo también tengo la suerte de que ya tenemos clientes de hace más de 10 años, o sea, clientes que hemos apoyado la certificación y sabemos, inclusive nos mandan ya por adelantado la detención de la necesidad de formación que va a tener el próximo año, y ya uno sabe cuál es formación va a ser. Pero uno no puede tampoco quedarse en lo seguro, sino debe establecer, porque el fundamento de un negocio para crecer es la captación permanente de nuevos clientes. Entonces, uno debe, si alguien que de tu audiencia tiene interés en el tema del emprendimiento, es como tú bien dices, o sea, no se requiere tener una estructura compleja, sino de hacer pocas cosas, pero que esas pocas cosas hacerlas de manera brillante. Sería comercial y el área de publicidad. Has dado, creo que en el clavo. De hecho, yo tengo un modelo, igual por ahí te comentaré seguro más, porque tenemos que tener otras conversaciones, Liber, pero tengo un modelo, el que le llamo el modelo de las 4P, y en ese modelo justo presento cuáles son las dimensiones que tiene que atender alguien que quiere emprender en consultoría. Y de hecho, las dos primeras dimensiones, o sea, estos dos primeros grandes procesos, está el proceso de atracción, que justo tiene que ver con el tema del marketing y la publicidad al que has hecho referencia, y el otro es al que yo le llamo el proceso de conversión, y que justamente es el proceso comercial como tal, ¿no? O sea, para mí esos son también dos procesos muy importantes a los que no puedes cuidar, porque y es donde hay las debilidades que mencionábamos antes, ¿no? Así que qué bueno que desde tu experiencia también lo puedas compartir así, porque estoy seguro que sirve mucho de referencia. Y justo esto que comentabas de la comunicación, hay una frase que dice un ponente, un speaker mexicano, Paco Benítez, y de hecho me he tomado esa frase porque la repito en varias ocasiones, y él dice que en igualdad de condiciones, el que comunica mejor es el que gana. ¿No? O sea, y tú lo dijiste, hay profesionales que podemos ser muy buenos técnicamente, podríamos tener todas las certificaciones de auditor líder, implementador, especialista, 20 años de experiencia, pero viene otro jovencito, ¿no? Con la tercera parte de experiencia y certificaciones, pero de pronto se puso un poco más astuto, comenzó a compartir por sus redes sociales, a hacer sus videitos de TikTok, y este tiene más trabajo, más servicios, más solicitudes que este otro con el triple de experiencia, ¿no? Y entonces a mí me ha tocado que han venido estos profesionales y conversado y dicen, Rodolfo, no puede ser, mira ese jovencito que incluso está diciendo cosas incorrectas y es un vendehumo, pero mira cómo lo contratan. Y entonces yo le digo, o sea, no le puedes echar la culpa a él de lo bien que está comunicando y que está vendiendo sus servicios. O sea, más bien tú deberías copiarte de él siquiera alguna parte de lo que está haciendo, ¿no? Porque ya la otra de que lo haga bien o lo haga mal, eso es la historia posterior, pero la primera parte, que bien está comunicando, ¿no? Y yo he visto que tú le das mucha importancia a eso, porque te veo muy activo en LinkedIn, por ejemplo, compartiendo las formaciones, compartiendo contenido de valor. Creo que eso es muy importante. Y quería preguntarte entonces a ti, ¿cómo lo estás percibiendo, no? O sea,
porque veo que lo haces por quality, o sea, como quality point, pero también como líder. Entonces, quería preguntarte ahí, ¿qué rol juega tu presencia en redes y contenido educativo para atraer estos alumnos o clientes? Mira, Rodolfo, es una buena pregunta porque todo el que me conoce sabe que de alguna manera yo quizás el quality point no se maneja realmente como con cierta estrategia para agresiva para el tema de la comercialización. Porque yo siempre he visualizado la consultoría como un estilo de vida de alguna manera, más que un trabajo. Entonces, yo no te puedo, por ejemplo, todo lo que tú ves en LinkedIn, quizás yo tengo mucha, la gente me sigue, pero eso no, nunca yo lo hago, lo he hecho con un impacto comercial. Obviamente yo aprovecho de, si yo publico una frase, hago una reflexión, hago un mini artículo, que yo siempre trato de poner ideas, sabemos que hoy en día la gente no lee como antes, entonces todo hay que vendérselo de manera resumida. Yo trato de ideas que son quizá un poco complejas, tratarlo de plasmar en un párrafo, 2 párrafos, y ahí aprovecho para quizá promocionar los servicios de Quality Point, pero eso ni siquiera obedece a una regla comercial que yo he impuesto, sino simplemente en un momento dado yo estoy haciendo un trabajo y pienso en una experiencia, la plasmo, inclusive tomo nota, o si tengo la computadora la escribo, luego cuando llego a la oficina le doy forma, hago un post y lo publico. O en algún momento dado puedo pasar una semana sin publicar nada, o sea, pero no, eso no obedece a una regla general, una regla de comercialización realmente. Obviamente, la gente partiendo de esas reflexiones me llama, me solicita cursos, pero ni siquiera lo hago con esa intención. Pero sí tiene ese impacto. Yo sé que sí tiene impacto porque la gente me lo dice, inclusive en privado me comenta, porque yo trato de hacer reflexiones que la gente se sientan identificados. Muy rara vez tú ves, por ejemplo, una reflexión que yo hago y son reflexiones que la gente le llega, o sea, yo tengo reflexiones que han llegado a 300,000 personas. O sea, sin proponérmelo, o sea, yo hago una reflexión y llega a 300,000 personas. Y eso indirectamente también permite promocionar los servicios, porque la gente cuando ve el logo, la gente busca información y la gente me dice, mira, te contacto porque hace un tiempo vi una frase. Pero honestamente, Rodolfo, no lo hago con un fin comercial, sino con un fin, una especie de desahogo. Yo siempre quise un futuro, yo tengo cierta maqueta de ciertos libros que en un futuro quizá vaya a publicar y muchos contenidos parten también de esas reflexiones que yo he ido con el tiempo recopilando para en un futuro publicar. O sea, yo siempre he tenido la intención de publicar. Tengo inclusive 2 libros que están en proyectos que quizá el año que viene ya hago un acuerdo con una editora para fines de darle forma y ya publicarlo. Pero yo sé que la gente, esas cosas la gente le llega. O sea, Qué bueno. la cantidad de comentarios de alguna manera. Pero eso yo no lo hago Sí, de verdaderamente es una manera de desahogarme, no es darle y eso cuando uno quisiera publicar algo más, pero uno sabe que hay que proteger el negocio también, ¿verdad? sí, sí, sí. Oye, pero qué bueno, o sea, lo que estás describiendo básicamente es a lo que se le llama posicionamiento orgánico, ¿no? Y no hay nada más orgánico que hacerlo así de manera natural porque, no, esto puede sonar medio raro, pero es porque publicas porque te da la gana, simplemente, ¿no? Y ya ha sido, pero ya has ido viendo que eso sí tiene impacto y definitivamente, justo ayer yo leía un informe sobre LinkedIn y decían que el posicionamiento orgánico de las personas está matando al posicionamiento que pueden tener las marcas de las empresas. Entonces, en resumen, este estudio había analizado que en LinkedIn existen, pues, ¿no? Páginas de empresas y las cuentas personales, ¿verdad? Ujú, Entonces, lo que decía es que para este momento, para el 2025, ya se había visto que todo el esfuerzo que pueden hacer las empresas por compartir publicaciones, anuncios, y X mensajes, solo tiene un impacto del 1% comparado con el 50% de impacto que puede tener el que una persona diga algo de manera natural. Y eso es lo que justamente tú estás describiendo, ¿no? Así que podría servir de referencia para muchas personas, porque te cuento así, ya hace unas semanas, no, ya más de un mes,
justo hice una encuesta aquí en la comunidad y yo les preguntaba, ¿qué creen que necesitan para lanzar sus negocios de consultoría? ¿No? O sea, para comenzar a vender sus servicios de consultoría. Y les ponía entre las opciones, ¿no? Posicionamiento en redes, capital de inversión y otras alternativas, ¿no? Y algo que me llamó la atención es que la alternativa que más votos tuvo era esa de posicionamiento en redes. O sea, todos están preocupados porque dicen, no, yo tengo que tener muchos likes, muchos seguidores en redes para poder vender mis servicios. Y cuando yo les preguntaba yo, ya, ¿y para ti qué es posicionamiento en redes? ¿Cuántos seguidores necesitas? ¿100, 1000, 2000? Entonces, ni siquiera lo sabían. Entonces, hay una preocupación de las personas por esto de los likes, los me gusta, pero no se están dando cuenta que lo que tú dices es más potente. O sea, compartan lo que quieran compartir, lo que sea de ustedes, y eso tiene mucho más impacto que el que contrates a tu sobrinity manager y que él te haga tus publicaciones y se vean bonitos. Definitivamente lo natural tiene más impacto. Y veo que lo estás haciendo así, Liber, así que felicitaciones por eso. Qué bueno que te esté resultando Pero esto de... hay que entender, Rodolfo, que tampoco no en cualquier, uno se puede preparar para LinkedIn, pero en cualquier momento te cambia el algoritmo y tiene que volver de cero. Y lo que no va a cambiar es que finalmente todo, y esto puede sonar medio molestoso, pero yo particularmente, hasta cuando veo clases, siempre digo eso, o sea, volvamos a lo básico y elemental. O sea, al final las redes sociales pueden cambiar sus algoritmos, pero lo que no va a cambiar es que todo se resume a intentar mantener una conversación con la persona que está del otro lado. O sea, si te haces bueno conversando con alguien, vas a superar cualquier algoritmo con creces. De hecho, los nuevos bots de algoritmo están diciendo eso. O sea, que lo que están intentando es generar conversación. A eso se resumen finalmente. Así que creo que volver a lo básico es más potente. Pero, Digo, disculpe, Rodolfo, dale. mira, esa parte que tú dices es importante para lo básico, porque alguien me preguntaba el otro día que cómo yo hago las reflexiones. Lo que pasa es que a mí, la gente no sabe que a mí me gusta la filosofía y me gusta la literatura. Entonces, cuando uno tiene fascinación por la literatura, por el escribir, le es fácil a uno tener una idea y plasmarla en papel. Entonces, eso también va a influir, o sea, quizás hacer esa reflexión, y eso lo digo, lo comento porque quizás muchos de los profesionales que están en tu audiencia, hay que, como hablamos al principio, hay que ir pensando en ampliar nuestro mundo de competencia. Hasta el tema de la literatura, leer filosofía, apoya para crear lo que se llama aforismo. Aforismo es tratar de ideas complejas, plasmarla en una idea corta que se pueda comprender. Y he visto que eres muy bueno en eso. De hecho, me ha llamado la atención varias de estas publicaciones que has hecho. Y por supuesto también apoyo esta intención de para que compartas, tienes que consumir, ¿no? Y una forma de consumir es, por ejemplo, leyendo, escuchando podcasts como estos. Yo tengo mucho, consumo muchísimo y entonces, claro, ahí es donde te sale de manera natural compartir, ¿no? Y, por ejemplo, ya me he percatado que por ahí vas por la misma línea, porque te he visto citar frases de Bill Gates, de Peter Drucker, que son muchas de las que compartes también en tus redes. Así que si alguien está viendo este episodio ahora, póngase la meta de avanzar en seguir leyendo, ¿no? Porque lamentablemente no es una costumbre muy extendida y en profesionales como nosotros debería serlo. Mm. Liber, esta conversación ha estado súper provechosa. Mira que ya vamos bordeando la hora y media. Te agradezco por todo, pero me gustaría terminar con una última cuestión, ¿ya? Hace un tiempo recuerdo haber tenido una conversación con varios profesionales de los sistemas de gestión y lo conversé en diferentes latitudes, o sea, gente de Colombia, gente de México, y por ahí salía esta impresión de que decían, oye, esto de la consultoría para los sistemas de gestión, las normas ISO, ya está en decaída y va a morir, ¿no? Va a morir. Esa era un poco la impresión que se tenía. Tú, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué ves venir en los próximos años para quienes trabajamos en sistemas de gestión? Mira, las normas ISO no van a morir realmente. Las normas ISO son extremadamente necesarias. Pero yo lo que creo que, que lo que hay que saber los límites de las herramientas. Hay que entender cuando una herramienta tiene límites para poder obviamente complementarla con algo más. Yo creo que la ISO como está, para mí está perfecta. Solamente yo pudiera incorporarle como sugerencia. Recuerden que eso es un comité que lo hace, ¿verdad? Yo creo que
yo creo que si yo tuviera que tener la oportunidad de cambiar algo, sería incorporar cosas que para mí son necesarias, como el tema, como hemos hablado, el tema de la cultura, y veo también como insuficiente el tema de los requisitos que están vinculados con los procesos. Porque ahora se ha discutido el tema de la automatización, pero ya ni siquiera ya eso está casi, hoy día se habla de hiperautomatización, ya software más integrado que involucran ya más todas las tecnologías emergentes. Entonces, yo pienso que como está la norma está bien, pero hay que entender que para poder llevar ciertos requisitos a otro nivel de desempeño, hay que aprovechar la misma flexibilidad que de la propia norma de poder incorporar otras herramientas. Por ejemplo, si tenemos que lograr, porque una de las grandes debilidades que para mí, no la norma, sino porque hay que distinguir, a veces se juzga mal la ISO 9000 porque piensa que los problemas son de la ISO y a veces los problemas están vinculados mal al tema del cómo se implementa. Yo pienso que el gran reto de lo que trabaja en el sistema de gestión va a ser el tema del alineamiento estratégico. O sea, se requiere que el sistema tener datos concretos para ver el aporte que hace la calidad en los objetivos estratégicos del negocio. Entonces, hoy en día hay modelos para eso. O sea, hay modelos que se pueden complementar con el tema de eso. Urge también la necesidad de garantizar un mayor nivel de control de los procesos de manera de extremo a extremo, no vinculando solamente documentación por área departamental, sino ver la secuencia global, porque los procesos son, la institución hoy en día es una cadena más compleja de procesos que están intervinculados. Entonces, muchas veces la gente que trabaja el tema de ISO se concentra simplemente en documentaciones parciales, que muchas veces ni siquiera están conectadas, pero ni siquiera esas cosas uno se las puede atribuir a un problema de la norma en sí, sino va a estar vinculado a las grandes oportunidades que van a tener la gente que trabaja en la implementación, porque eso va a depender de la asesoría, de la consultoría, de lo que nosotros le recomendemos al cliente, de entender. Uno tampoco se puede convertir hoy en día en un evangelizador de las normas. Uno tiene que de alguna manera decir al cliente, mira, esta norma te permite lograr esto. Ahora bien, si tú quieres algo más, tenemos que entonces hacer algo más. Es como decía el padre de la ingeniería, Michael Harber. Grandes resultados requieren grandes transformaciones. O sea, para poder lograr grandes resultados se requieren grandes transformaciones. Entonces, en algunos casos yo sigo recomendando la ISO 9000 como un modelo para poder sentar la base para crear todo un sistema de gestión de calidad. Pero hay que entender también que cuando la misma recomendación que yo hago de recomendar la norma para cierta empresa, no la recomiendo porque todo va a depender de las necesidades puntuales. Una empresa que quiera lograr o tenga la necesidad, porque es un mercado altamente competitivo, de lograr una transformación completa, el tema operacional, uno debe comprender que la ISO 9000 no está diseñada para eso. O sea, o en ese caso yo digo, no, tenemos que implementar todas las mejores prácticas del BPM, de la automatización, de ver qué tipo de tecnología nos va a permitir lograr mayor nivel de agilidad. Porque para empresas que tienen mayor nivel de presión para lograr un desempeño extraordinario, hay que entender que hay herramientas que tienen límites. Entonces, creo que por eso, esa es la por eso que por lo que te comento ahora, es por qué nosotros en Quality Point nos hemos mantenido un poco distante en hacer acuerdos con empresas de software, en hacer acuerdos con empresas de certificación, porque uno debe tener, si uno quiere preservar un negocio más a largo plazo en el tema de consultoría y es exitoso, uno debe tener el compromiso y el acuerdo, hay que hacerla con los clientes realmente. Entonces, lo que Claro. hay que decirle, mira, estas son las herramientas que hay. Esta herramienta te permite lograr esto, pero si tú quieres otra cosa, hay otras herramientas. O mira, tú quieres un modelo, nosotros inclusive en algunos clientes decimos nosotros, ¿quiere ISO? Ok, aquí está ISO. ¿Quiere BPM? También está BPM, pero también hay un modelo integrado que tú puedes tener lo mejor de ambos mundos. Una norma orientada al tema del cumplimiento va a ser la mejor práctica de BPM para lograr el mayor nivel de impacto en el tema estratégico. Entonces, yo pienso que todo lo contrario, o sea, hoy en día las normas son más importantes que nunca, porque si tú ves el mercado latinoamericano, menos del 1% de las empresas están certificadas. O sea, aquí lo que hay es una gran oportunidad de alguna manera, pero hay que entender que se requiere que el consultor maneje un amplio portafolio adicional de servicios porque para lograr ciertas cosas necesitamos que la norma tenga otro componente, o que tenga otros componentes también, como por ejemplo tú dijiste el tema del Balance Scorecard, ahí está la mejor experiencia en materia de medición. O sea, uno debe saber dónde están las mejores prácticas para uno
fácilmente poderla incorporar en las propias normas. Y yo pienso que es todo lo contrario, o sea, lo que va a haber mucho potencial y va a haber mucho crecimiento en el tema de la ISO. Y la propia estadística de la ISO lo confirma año tras año en la estadística global. Van aumentando y obviamente después de la pandemia desaceleró el crecimiento, sobre todo en América Latina, pero ya luego se está otra vez aumentando la cantidad de empresas que se están certificando, no solamente en ISO 9000, en todas las normas ISO. Pero yo quedé sorprendido que vi que cómo se está aumentando el tema de antisoborno, ha crecido bastante el tema de antisoborno, sobre todo en América Latina. Entonces, cada vez más van a venir otras normativas, esas normativas se van a ir fortaleciendo. Y nada, nosotros los que estamos en este mercado de la consultoría tenemos que ir adecuando nuestro modelo de negocio, porque apenas menos del 1% a nivel global la empresa están certificada, o sea, hay mucho potencial. Avisaron lo mismo que tú describes, Liber. De hecho, hace un par de meses leía un reporte de la misma ISO en la que resaltaba el impacto que tiene esta disciplina de la normalización en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y que de pronto puede ser desconocido a nivel técnico por la mayoría de las personas, pero no a nivel cotidiano. O sea, por ejemplo, el hecho de utilizar estas sillas de seguridad para los bebés en los automóviles, los cinturones, no sé, hasta la hoja bond que utilizamos para imprimir, todo está sujeto a normas, ¿no? Entonces, si no existieran las normas, de hecho, la vida sería más compleja y complicada en estos tiempos. Así es que, como tú bien has dicho, las normas no van a desaparecer, pero creo que también hay un mensaje ahí que es importante estar al tanto de lo que va ocurriendo en la dinámica de los negocios actuales. Porque para quienes queremos sostener un negocio de consultoría, tenemos que entender que hacia eso apuntamos, hacia ayudar a las organizaciones. Si no las entendemos, difícilmente las vamos a poder ayudar, ya sea con normas ISO o con cualquier otra herramienta. Liber, te agradezco muchísimo el que hayamos tenido esta conversación. Para mí ya ha sido provechosa y estoy seguro que para la audiencia en general lo va a hacer. ¿Qué te parece si te despides de la audiencia y quizás puedes comentar dónde te encuentran a ti o dónde pueden contactar también con tu empresa? Bueno, gracias Rodolfo por la invitación. Espero que esto se repita. Veo que ahí podemos hacer mucho contenido interesante en un futuro. Y nada, en Quality Point para todos estamos a la orden. Somos una empresa que nos dedicamos, sobre todo estamos en este momento lanzando todos los servicios de formación para Latinoamérica, sobre todo para el tema de la especialización en BPM y sobre todo en el tema de KPI. Y nos pueden contactar a nuestras redes sociales, pero sobre todo a la página web que es qualitypoint.com.do. Y nada, estamos a la orden. O sea, yo siempre digo que cuando la gente quiere formarse, nosotros damos en Quality Point, sobre todo porque la mayoría de nuestros clientes son las empresas. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, eso quizás te puede pasar a ti, que una persona a título personal está haciendo un gran esfuerzo para cubrirse el costo de un entrenamiento, nosotros en Quality Point le damos toda la facilidad para que lo pueda hacer. Nada más hay que tener el presupuesto actitudinal, no solamente el presupuesto monetario. Muy, Nada, muy buena, muy buena reflexión para cerrar el episodio, Liber. Gracias nuevamente. hacer, hermano. Te me cuida, estamos en contacto. Gracias por llegar hasta aquí. Si este episodio te dejó una idea, una pregunta o con ganas de más, ya valió la pena. Suscríbete al canal para que no te pierdas lo que viene. Cada semana seguimos profundizando en el ecosistema ISO. Y si te ha picado el bichito del emprendimiento, te invito a conocer la comunidad ISOpreneur, un espacio en el que construimos nuestro negocio de consultoría ISO. Te espero ahí.